Tenías justamente antes de la pandemia algunas canciones ya de tinta y tiempo, por lo que entiendo. Me gustaría saber cómo fue ese proceso, qué tenías listo, luego se atraviesa el confinamiento, en qué estabas, en dónde estabas y bueno, cómo sigues y logras seguir trabajando en este disco que me imagino habrá cambiado mucho. Sinceramente creo que tenía solo, no tenía casi nada, la verdad, fue escrito casi todo en pandemia. Creo que tenía algunos elementos del plan maestro. Tenía la décima que canta Rubén Blades, que no la escribí yo, la escribió mi prima venezolana astrofísica, Alejandra Melfo. Esa que dice fundirse los dos en uno, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Eh, tenía y poco más. El disco se escribió prácticamente todo en pandemia y fue muy, muy difícil de escribir, la verdad. El, yo siempre, es decir, evidentemente uno deja de hacer conciertos en una pandemia, en un aislamiento y se da cuenta de que extraña mucho los shows en vivo porque no tiene esa posibilidad, pero en el momento de componer, que uno piensa que es un acto absolutamente solitario, resulta que no, que para mí al menos no lo fue, no lo es tan así. La ausencia de contacto con el otro, con la comunicación de cuando muestras la canción, me dificultó mucho el acto de componer. Entonces, escribía un montón, pero mi sensación es que no terminaba las canciones y que las terminé cuando volvió a abrirse un poco la puerta y volví a juntarme con otras personas, ¿no? O sea, lo que viviste fue por primera vez tener una no retroalimentación de terceros que de alguna manera siempre te ayuda, me imagino, a veces dice, ¿no? A abandonar las canciones, más que a terminarlas, ¿no? Claro, eso es un dicho que creo que era de Tolstoy, que decía, ¿no? Las novelas no se terminan, se abandonan. Este, eh, sí, no solo, la gente me preguntaba, pero ¿para qué precisabas a otros? ¿No? Para que califiquen a la canción, que tengan que es buena, que es mala. Y la verdad es que no, es mucho más, ojalá fuera tan sencillo, es mucho más complejo que eso. Es el simple acto de la presencia de un ser humano enfrente. Somos una especie tan gregaria, tan acostumbrada al contacto, tan acostumbrada a leer los micromovimientos de la musculatura facial de otro ser humano que tenemos enfrente y los pequeños gestos, que damos mucho más información en silencio que la que damos hablando muchas veces. Simplemente el acto de contarle a otra persona, el acto de ver sus reacciones de manera subconsciente muchas veces, eso para mí es muy nutritivo. En el acto de contar es que termino las canciones. Es decir, yo escribo contando, ¿no? Y escribo comunicándome. Me di cuenta de eso en la pandemia, entre otras cosas que aprendí. Bueno, Tinta y Tiempo, de hecho, la propia letra de la canción que le da nombre al disco, pues realmente va sobre eso, ¿no? Sobre la acción que tienes de escribir, de plasmar y de transformar a través del propio acto de narrar algo. Exactamente. Y también va de la angustia, de la impaciencia en la composición. La composición es una lucha muy, muy desequilibrada, muy despareja, ¿no? Muy desigual, entre la hoja en blanco, que es el infinito, que tiene la infinitud de posibilidades, y uno, digamos, ¿no? Es una lucha que suele ser perdida siempre por el escritor, la mayor parte de las veces, pero algunas veces uno gana, y ahí salen los discos, ahí en ese disco que además cuya portada también homenajea la hoja en blanco, es un disco, la portada blanca del disco entero es un homenaje a esa batalla tan desigual que tuve esos meses. En el disco se ven 10 victorias que tiene uno sobre la hoja en blanco, pero por cada una de esas victorias hay 10, por lo menos 10 batallas perdidas de canciones que empiezan y no llegan a ningún lado, ¿no? Es muy importante buscar, muy, muy importante equivocarse, y muy importante ser paciente. Entonces esa canción es una canción, en realidad, una especie de, como una nana, una canción de cuna que me escribí a mí mismo, no para dormirme, sino para tranquilizarme, ¿no? Es decir, como explicándome un poco a qué me dedicaba, como si la pandemia nos hubiéramos olvidado un poco de quiénes éramos
y qué es lo que hacíamos antes, cuando éramos personas sociales, digamos, ¿no? Entonces empieza relatando lo que dejo por escrito, no está tallado en granito, quitarle peso a la composición. También tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con que este año hacen 30 años que me dedico a hacer esto, digamos, ¿no? Y entonces, y claro, cuando las cosas tienes la suerte de que te salgan bien, y yo he tenido esa suerte, cuando tienes la suerte o el mérito de que te salga bien, porque a veces se debe al trabajo también, es decir, la presión no es menor cuando vas a componer, es mayor que cuando estabas componiendo antes, ¿no? Tienes que esforzarte más, hay cosas que ya has contado, muchos caminos que has recorrido, gente que depende de tu trabajo. Yo acababa de firmar con una discográfica nueva, muy grande, muy importante, estamos todos muy contentos en un primer romance de trabajo y uno quiere siempre estar a la altura del desafío. Y todas esas cosas, cuando está frente a la hoja en blanco, son muy malas compañías, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de que el disco anterior hubiera estado tan bien, le hubiera ido tan bien, y las expectativas siempre son malas compañías de compañeras de viaje, malas compañeras de vida y malas compañeras de trabajo, ¿no?